La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, es que Pedro Sánchez ni siquiera ha previsto someter su plan a la consideración del Congreso de los Diputados, lo cual en otro tiempo era para el Partido Socialista un delito de lesa democracia. Es la decisión más grave de su mandato, la que tendrá más consecuencias para el futuro y le hurta la deliberación a las cámaras. Cuando un gobernante no tiene la confianza del Parlamento para lo esencial, las cuentas son importantes. Y esto, lo que viene, el desafío, el rearme, eso es lo esencial. Debe convocar elecciones para que se renueven las cámaras. Esto era una obviedad, asumida por cualquiera de los gobernantes que han precedido a Pedro Sánchez. Si no tienes la confianza del Parlamento, no puedes gobernar y, por lo tanto, debes convocar a los españoles a las urnas para que renueven la composición del Parlamento y alcanzar una mayoría, esta sí, estable. Y a ser posible, que concuerde con la mayoría social. A ser posible. Esta es una de esas convenciones que creíamos obvias hasta que vino Pedro Sánchez para romperlas. Porque lo que ahora se está produciendo en España es la ocupación física del poder, con el único fin identificable de evitar la alternancia, sin más programa de gobierno. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha insistido en pedir información sobre la nueva política de defensa. Necesitamos saber qué es lo que nos va a comprometer en el futuro, cuánto va a costar, cómo lo vamos a pagar y que se someta al Congreso de los Diputados, como siempre se ha venido sometiendo en cualquier país democrático de la Unión Europea. Y lo ha pedido en vano, porque ni siquiera hay un acuerdo en el seno del Consejo de Ministros al respecto, como para ir al Congreso de los Diputados a recabar la opinión de las fuerzas parlamentarias. No ya en el Congreso, es que hay fuerzas con cuota ministerial que se manifestarían en contra del gobierno al que pertenecen si aprueba un aumento del gasto de defensa. Tal es la fuerza ejecutiva de un Consejo de Ministros que en realidad está cumpliendo otra función. Otra función. Además de la ocupación física del poder, ya referida, como es hacerle la oposición a los gobiernos autonómicos para tratar de conquistar el poder en Aragón, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Madrid. Todas estas regiones tienen un ministro candidato. Ministros que conciben su cargo únicamente como una plataforma electoral. El caso más obsceno es el de la Comunidad de Madrid, donde el gobierno dispone de todos los recursos públicos para hacerle la oposición a Díaz Ayuso. Lo de ayer de Televisión Española. Una acción coordinada por la más disciplinada tropa desde Kim Jong-il, que así lo atestigua. Pretende hacer creer que el COVID solo mató en Madrid, y resulta que lo hace el gobierno más negligente en la gestión de la pandemia de toda Europa, que en lugar de pasar por el aniversario de una forma un tanto discreta, quiere convertirlo en un baño propagandístico, como si pudiera sacar pecho 5 años después de la nefasta gestión que hizo de aquella catástrofe. Hoy ha reaparecido uno de los personajes clave en aquella gestión, que era Fernando Simón, y pobre Pedro. Fernando Simón, el epidemiólogo en jefe que hizo este diagnóstico inolvidable cuando la pandemia ya se había extendido por todo el mundo. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Este fue el diagnóstico inolvidable de la persona que guió el criterio científico del gobierno. Hace 5 años desde que Sánchez compareció para anunciar el establecimiento del estado de alarma. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Hace 5 años y es normal que la memoria se resienta, sobre todo porque el trauma impone el olvido. El primer caso local de COVID en España fue detectado un 26 de febrero. La gravedad de la pandemia, que había provocado medidas restrictivas en medio mundo, se estuvo minimizando hasta el 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo. A pesar de que España tenía un ejemplo fundamental que seguir, que era lo que estaba ocurriendo en Italia. Tan próximo, tan cerca, tan culturalmente cercano.
En Italia no dudaron en cancelar el Carnaval de Venecia. Y España pudo mirar lo que allí estaba ocurriendo para saber qué medidas tomar y anticiparse a la pandemia. Pero desde el 26 de marzo hasta el 14 de marzo no tomó ni una sola medida. Desde el 26 de febrero hasta el 14 de marzo, desde el 26 de febrero hasta el 14 de marzo no tomó ni una sola medida. Es más, afeó su prevención, su precaución a aquellos que tomaron medidas anticipándose a lo que vendría. El gobierno no quería arruinar los fastos del 8M. Y para pasmo de los corresponsales extranjeros, animó a la población a manifestarse en actos multitudinarios por toda España. Ahora al menos Fernando Simón reconoce que hubo órdenes políticas que contravenían el más elemental sentido científico, aunque lo cierto es que la autocrítica de Simón brilla por su ausencia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, han repasado juntos las lecciones aprendidas. Mónica García estaba entonces en lo que está ahora, que es hacer la oposición al gobierno de Madrid. Pero Fernando Simón sí tenía una responsabilidad y hubo decisiones muy controvertidas. Por ejemplo, el fluctuante poder profiláctico de las mascarillas, que iba variando en función de las necesidades políticas. Y ahí sí que él se prestó a operaciones científicas que solo respondían al volumen de stock de mascarillas disponibles. Si había mascarillas disponibles, estas se tornaban un medio eficaz para luchar contra el contagio. Si no lo había, era incluso una responsabilidad pedir que la población se las pusiera. No sé si tranquiliza que dice que todo pudo haber sido peor, porque hubo iniciativas políticas, dice, que los técnicos pudieron frenar a tiempo. Nunca defendí, nunca he defendido y nunca defenderé posiciones políticas que no concuerden con el criterio técnico-científico, que es lo que yo como técnico defiendo. Sí que ha sucedido lo contrario. Durante la pandemia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos entre los técnicos del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, del Instituto de Salud Carlos III, entre los científicos y los técnicos de este país, que conseguimos que se pararan o se cambiaran o se pospusieran a momentos en los que no iban a tener un impacto grave sobre la salud. Bueno, y mientras tanto, mientras Fernando Simón estudia si se postula para dirigir la Agencia de Salud Pública, mientras tanto, el gobierno ha puesto en marcha una operación propagandística de una obscenidad inédita, con la utilización de medios públicos como Televisión Española para imponer la ficción de que Madrid hizo una gestión homicida de la pandemia. Pero esto, homicida. O sea, una vergüenza sin precedentes, porque nunca se había dado una telemaratón propagandística con esta desinhibición, sin disimulos. O sea, resulta que Madrid no es la primera, ni la segunda, ni la tercera comunidad donde murieron más ancianos en las residencias. Proporcionalmente en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Aragón, en La Rioja, en Navarra, hubo una mayor mortalidad en las residencias, pero ya se sabe que a falta de una mayoría que le permita gobernar, el gobierno central ejerce como oposición de la Comunidad de Madrid. Solo importan los muertos y su cadáver es aprovechable. Por eso ni castellano-manchegos, ni leoneses, ni aragoneses, ni riojanos, ni navarros importan demasiado. Más bien nada. 21 causas archivadas, 2 elecciones con mayoría absoluta, pero el gobierno ha decidido que esta será su estrategia de campaña en Madrid y ya veremos su eficacia. Luego es curioso que este gobierno se queje de que lo tachen de ilegítimo. Bueno, de que lo tachen de ilegítimo sin señalar quién, porque hasta han dicho que Alberto Núñez Feijóo ha tachado de ilegítimo al gobierno y nunca se ha encontrado una declaración en ese sentido. Pero bueno, siempre que hay una crítica un poquito más, en un tono un poquito más agrio que de lo normal, pues dicen, es que están deslegitimando al gobierno. Bueno, pues fíjense ustedes que en Madrid, Reyes Maroto, que aspira a ser alcaldesa algún día, no parece que ese día sea cercano, pero ella pretende acercarlo, llama asesino al gobierno de la Comunidad de Madrid, asesino. Esto es literal. O sea, fíjense que Sánchez sacó a un guardia civil con uniforme en la Moncloa para advertir de los bulos y del odio, porque 4 marginales esparcían memes llamándole sepulturero. Y tienen ahí a Reyes Maroto diciendo que se asesinó a los ancianos en las residencias. Luego ha tenido que retractarse después del escándalo que se ha montado con el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Anunció que rompía toda relación con el PSOE municipal. Bueno, parece retractarse, porque lo cierto es que el comunicado está escrito en un idioma desconocido.
es difícilmente inteligible por la falta de concordancia de las oraciones, la sintaxis torturada, las comas dispuestas al azar, pero sí, parece que está diciendo que se retracta. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.